entonces vamos a ver las alteraciones hemostáticas causadas por la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Yo soy la doctora Jacqueline Calderón García, trabajo en el Hospital Naval de Especialidades de Veracruz y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a empezar primero recordando un poco lo que es el COVID-19. El SARS-CoV-2 es un virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, que es el que nos va a causar la infección por COVID-19 y taxonómicamente se va a situar en la familia del coronavirus. Estos son los diferentes coronavirus que existen. Tenemos al alfa coronavirus, al beta coronavirus, al delta coronavirus y al gamma coronavirus. Entonces, tenemos que el SARS-CoV-2 va a estar situado dentro de los beta coronavirus, igual que el que ya conocíamos antes, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV. Todos pertenecen a la misma familia. Desde el punto de vista epidemiológico, se van a dividir en adquiridos en la comunidad y en los zoonóticos. Los zoonóticos son los que van a derivar de aquellos que vienen de los animales, ¿no? Por ejemplo, aves, puercos, animales como delfines, caballos, vacas. Entonces, cada uno de estos virus va a tener un reservorio. En este caso, pues el SARS-CoV-2, su reservorio principal era el murciélago, pero por algunos cambios genéticos que causó el coronavirus, pues infectó a la especie humana. La clasificación van a ser, como ya les comenté, adquiridos en la comunidad, que son asociados con enfermedad respiratoria leve, que son estos que tenemos aquí, y los zoonóticos, que son los asociados con enfermedad respiratoria grave, que son las pandemias que hemos tenido, el SARS-CoV-1 en su momento, el MERS-CoV y actualmente el SARS-CoV-2. Creo que alguien puso algo en el chat. Buenas tardes, nada más. Bueno, vamos a hablar un poco de la estructura viral del SARS-CoV-2. Este es el coronavirus, el COVID-19, va a tener una forma esférica con un diámetro aproximado de 125 nanómetros y su genoma, como su nombre lo dice, va a estar constituido por RNA, por una cadena sencilla que va a simular un rosario. Dentro de este genoma va a tener 30.000 ribonucleótidos y su cápside, que es esta que está alrededor, va a estar constituida por una nucleocápside. Va a tener tres proteínas lipídicas, que son la proteína S, la proteína M y la proteína E, que es la de la envoltura. La proteína M es la de la membrana. Y bueno, aparte tiene la proteína N, que es la que va a unir al genoma viral. Dentro de esta estructura, la más importante es la proteína S, también llamada spike, que es la que va a permitir su unión con la enzima convertidora de angiotensinógeno, que va a ser su receptor principal. ¿Okay? La proteína S, que es la spike, que es esta, la que le da la forma de corona, por eso se llama coronavirus, porque parece una corona. Esta es una microfotografía electrónica, así es como se ve el SARS-CoV-2 en nuestro organismo. Entonces, la proteína S va a mediar la unión al receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2. Y glicoproteína spike va a facilitar la fusión con la membrana celular. Ahora, vamos a hablar de cómo el SARS-CoV-2 va a alterar a la parte de la coagulación. Para esto, como antecedente, les puse otros tipos de RNA virus que también causan alteración en la coagulación. El más común, el ébola, que es un filovirus, el asavirus, que es un arenavirus, y el virus del dengue hemorrágico, que pertenece a la familia del flavivirus. Estos tres virus se van a caracterizar por crear hemorragias. La replicación descontrolada de todos estos virus causan que nuestra coagulación se vaya hacia la hemorragia, no hacia la trombosis, que es lo que distingue al SARS-CoV-2. Entonces, la replicación descontrolada viral nos va a dar una respuesta inflamatoria
la cual va a causar daño vascular, daño en el endotelio, y con esto va a causar una coagulación con alteraciones hemorrágicas del 30 al 50% de los casos. A esto hablando de estos 3 virus. El SARS-CoV-1, que es el primo hermano del SARS-CoV-2 o COVID-19, se va a caracterizar por dar trombocitopenia, posteriormente trombocitosis e incremento en el tiempo de tromboplastina parcial activada, hasta en un 63% de los casos. Únicamente el 20% de los pacientes con SARS-CoV-1 lograron llegar a producir trombosis venosas profundas. De estas, el 11.4% causaban tromboembolia pulmonar. Es un comportamiento más trombótico en comparación con estos 3 virus. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Pues varios estudios que empezaron en China, porque ahí es donde empezó la pandemia, pues se dieron cuenta que los pacientes fallecían o se complicaban por eventos trombóticos. 71.4% de los pacientes que se estudiaron desarrollan una coagulación intravascular diseminada bastante grave, y esto viene aunado a alteraciones fibrinolíticas en la circulación pulmonar y broncoalveolar. Hay que tomar en cuenta, como les he dicho en otras ocasiones, que la inflamación, los estados proinflamatorios y la coagulación van de la mano. ¿Por qué? Porque se activa el endotelio y esto nos activa a la cascada de coagulación. Entonces, hay un estudio realizado por Han. Han es un médico que junto con sus colaboradores examinaron a una cohorte de 94 pacientes infectados con SARS-CoV-2, y de aquí los dividió en los supervivientes y en los que fallecieron. Entonces, se dio cuenta que el dímero D es un parámetro de laboratorio, es un biomarcador muy importante para saber la severidad y la mortalidad de este virus. El 97% de los pacientes que tuvieron una disminución en la actividad del tiempo de protrombina les fue peor en comparación con el 81% de los pacientes que no fallecieron. El incremento en dímero D fue de 10.36 nanogramos en una media versus 0.26 nanogramos en los pacientes que no fallecieron, así como también se encontró incremento en los productos de degradación del fibrinógeno, los cuales se llegaron a cuantificar hasta en 33.83 miligramos sobre litro. Aquí la gráfica es muy clara. Los pacientes, entre más dímero D tenían, mayor era su mortalidad. Los pacientes que sobrevivieron tenían pues nula expresión de dímero D. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, primero, que los pacientes morían de trombosis. Recordemos que el dímero D es un producto de degradación del fibrinógeno. Entonces, si nosotros tenemos dímero D positivo, significa que existió una trombosis. En los pacientes con COVID-19 lo que se está haciendo es una curva. Empezamos con el paciente tomando su dímero D basal y de ahí vamos haciendo curvas o vamos haciendo una curva con dímeros D cada tercer día para ver cómo va incrementando. Los pacientes que incrementan su dímero D hasta 42 o hasta 48, podríamos casi asegurar que van a fallecer, versus aquellos que hacen un pico, pero después va disminuyendo este pico. Entonces, el dímero D es el biomarcador a la perfección para saber la mortalidad en pacientes con COVID-19. ¿Qué otra cosa pasa en la coagulación? Pues podemos tener trombocitopenia. La trombocitopenia es el indicador más sensible de coagulopatía asociada. Se asocia con alto riesgo de enfermedad grave y alta mortalidad, y tiene que ver con la coagulopatía por consumo y la inflamación crónica. Al principio de la enfermedad, cuando todavía no hay trombocitopenia, el paciente va a encontrarse en un estado de trombocitosis. ¿Eso por qué es? Porque cuando se une la célula al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, empieza a secretar varias citocinas inflamatorias, entre ellas interleucina 1 beta e interleucina 6. Estas dos citocinas principalmente van a estimular a los megacariocitos. Si tenemos estimulación de megacariocitos, por lo tanto, vamos a tener incremento en la cifra de plaquetas. Entonces va a haber una hiperactivación de los megacariocitos con incremento en las plaquetas. Si tenemos muchas plaquetas, recordemos cuáles son las
funciones de las plaquetas. Las funciones de las plaquetas son agregarse y son adherirse al endotelio vascular. Entre más plaquetas tengamos, mayor va a ser la agregación plaquetaria y por lo tanto se van a empezar a formar trombos. Trombos en la microvasculatura pulmonar. Por otro lado, la trombocitopenia pues va a tener una baja incidencia. Únicamente 36.2% de los casos van a tener plaquetas por debajo de 150,000. De todos los casos, graves y no graves, y de aquellos que tienen más del 50% de trombocitopenia, nos está hablando de una enfermedad grave. Este también es un biomarcador de mortalidad. Nosotros podemos asegurar que cuando nuestro paciente empieza con trombocitopenia, puede estar iniciando una coagulación intravascular diseminada que va a terminar en un desenlace fatal. Va a fallecer nuestro paciente. Por otro lado, vamos a tener activación en la coagulación. Va a ser una coagulopatía inducida por sepsis, una coagulación intravascular diseminada. ¿Esto por qué se da? Porque hay incremento de las citocinas proinflamatorias. Va a haber una proteína que se llama proteína de quimioatracción de monocitos, que es la MCP1, aparte de que sigue expresándose la interleucina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es muy importante porque recordemos que los monocitos son los encargados de secretar factor tisular. El factor tisular es importante para iniciar la cascada de coagulación de la vía extrínseca. El factor tisular activa al factor 7, el factor 7 activa al factor 10 y el factor 10 activado lo que nos va a ocasionar es generación de trombina. La trombina nos va a generar fibrina, lo cual va a estar causando un descontrol en la formación del coágulo. Por eso es tan importante saber que los monocitos van a estar hiperactivados en esta enfermedad. Va a haber incremento en la vía molecular asociada a daño vascular, porque ya sabemos que la coagulación y la inflamación van de la mano. Entonces, el COVID-19 no nada más daña a nivel del neumocito o a nivel del alvéolo pulmonar, sino que también nos va a dañar el endotelio. El endotelio, cuando está dañado, empieza a secretar citocinas e interleucinas procoagulantes. Entonces nos vamos a encontrar ante un escenario en donde la coagulación está activándose constantemente. Esto junto con la estimulación de mecanismos de muerte celular, porque obviamente nuestro cuerpo empieza a reaccionar ante ese estímulo patogénico que está en nuestro endotelio. Todo esto nos va a incrementar la respuesta de los linfocitos, incrementa la apoptosis linfocitaria y nos da como resultado una depresión linfocitaria. Es por ello que si han visto pacientes con COVID y si han visto biometrías hemáticas de estos pacientes, se caracterizan por tener incremento de neutrófilos, incremento de plaquetas y disminución en la cifra de linfocitos. Igual que las plaquetas y el dímero D, entre menor sean los linfocitos del paciente, peor va a ser su pronóstico. Entonces, si se activa la coagulación, es debido a los monocitos y macrófagos. Ambos van a secretar factor tisular. Tenemos expresión de células endoteliales. El endotelio está dañado y lo que hace es atraer plaquetas para tratar de tapar esa lesión que tiene el endotelio. Y bueno, pues la expresión del factor tisular. Todo esto nos va a dar una coagulopatía por consumo. ¿Por qué hay una coagulopatía por consumo? Porque la coagulación se está activando constantemente, es algo crónico. Entonces llega un momento en el que la regulación del sistema de coagulación ya no va a ser suficiente y entonces los factores de coagulación se empiezan a consumir. Ya cuando pasa esto, cuando se consumen por completo los factores de coagulación, entonces nos encontramos ante una coagulación intravascular diseminada y el paciente ya no se va a encontrar en trombosis. En esta ocasión el paciente va a empezar a sangrar. La última fase del COVID-19 se caracteriza por tener pacientes con hemorragia activa. Antes de que pase eso, pues tenemos formación de trombos microvasculares. En varias autopsias que se han hecho, se ha demostrado que los pacientes con COVID-19 mueren de trombosis, ya sea a nivel de corazón, a nivel cardíaco o a nivel de embolias pulmonares, tromboembolias pulmonares. Todo esto nos da una disfunción orgánica. Lo primero que se daña es el pulmón,
Posteriormente se encuentran trombos intracavitarios, pero también puede haber trombosis renal, trombosis hepática, y todo esto nos da una disfunción orgánica. Al final del escenario de COVID-19, el paciente va a tener falla hepática, falla cardíaca, falla renal, falla pulmonar, y posteriormente viene la muerte. Bueno, no nada más va a estar alterado el sistema de coagulación de la hemostasia primaria y secundaria, también vamos a tener cambios en la fibrinólisis. ¿Qué es la fibrinólisis? Es la capacidad de la hemostasia para disolver ese coágulo que formó. Nosotros debemos de tener un equilibrio entre la coagulación, entre los efectos procoagulantes y los efectos anticoagulantes. De esta manera, nuestro cuerpo nos va a decir que que debe de parar la formación del coágulo para empezar a disolverlo y evitar tromboembolias. Bueno, pues en el COVID no funciona así. Hay un incremento en la fibrinólisis. ¿Qué significa esto? Que los coágulos, por un lado, que se están formando de más en microtrombos, por otro lado, se están disolviendo de manera muy rápida. ¿Y cómo vemos eso? Con el incremento del dímero D. ¿Por qué hay incremento de dímero D? Porque hay una trombosis, pero porque hay mayor trombosis, porque hay mayor dímero D que los pacientes que no tienen COVID, porque entre más se disuelve el coágulo, mayor va a ser el dímero D. Pero, bueno, y también hay incremento en los productos de degradación de la fibrina. Los productos de degradación de la fibrina van a tener la característica de que suprimen la acción de la trombina y suprimen la adhesión y agregación plaquetaria. Y con esto va a venir la prolongación del TP. Todo esto es por la hiperfibrinólisis. Entonces estamos ante un escenario bastante complejo. Por un lado, nuestro cuerpo está creando microtrombos que están alterando nuestros diversos órganos, pero por otro lado está ocasionando que haya incremento de estos dos, y al haber incremento de estos dos nos va a favorecer a una hemorragia. Por eso les comento que la fase final de un COVID-19 va a ser la hemorragia, porque ya cuando están esos grandes trombos formados y se quieren disolver, ya no se puede porque la fibrinólisis ya se agotó. Entonces, esto es lo que pasa. Vamos a tener, este es el síndrome de distrés respiratorio ocasionado por el COVID-19. Vamos a tener, por un lado, incremento de la actividad procoagulante, pero por otro lado, disminución de la actividad fibrinolítica. Estas dos cuestiones nos van a ocasionar depósitos de fibrina. ¿Qué va a hacer la fibrina en el pulmón? Va a inhibir al surfactante, va a estimular a los fibroblastos y va a incrementar la permeabilidad vascular. Entonces, si nosotros incrementamos la permeabilidad vascular, vamos a tener activación en las células endoteliales. Si el endotelio se activa, entonces vamos a tener incremento de citocinas proinflamatorias y procoagulantes. Y todo esto se vuelve a repetir. Todo el tiempo se está repitiendo esto. Por otro lado, los fibroblastos son los culpables de fibrosis pulmonar. Los pacientes que han logrado salir de la infección grave por SARS-CoV-2 muestran una fibrosis pulmonar bastante importante que disminuye su función y los hace dependientes de oxígeno. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de ver a personas recuperadas de COVID. Son personas que siguen teniendo síntomas, aún ya cuando se dieron de alta, siguen teniendo disnea, siguen teniendo desaturación y algunos hasta son dependientes de oxígeno. Y esto es porque hubo una estimulación tan importante de fibroblastos que se causó una fibrosis pulmonar. Por otro lado, vamos a tener, como el endotelio está dañado, y acuérdense que cuando el endotelio se daña, lo que hace es constriñirse. Entonces vamos a tener al óxido nítrico. El óxido nítrico va a elevar a los neutrófilos activados. Aquí los neutrófilos son pieza clave para entender también la fisiopatología del COVID-19. Los neutrófilos, su principal función es fagocitar a aquel agente que nos está haciendo daño. Entonces, ellos van a empezar a fagocitar y van a empezar a crear trampas. Hay una función de los neutrófilos que se llama trampa extracelular de neutrófilos, o NETs por sus cifras en inglés, que vamos a mencionar en un momento. Bueno, todo esto es el daño que sufre el pulmón durante la infección.
El daño endotelial, las células endoteliales van a estar infectadas por el COVID-19 gracias a la unión con la enzima convertidora de angiotensinógeno tipo 2. Esto nos va a dar una alta expresión de neumocitos y células endoteliales. Hay que recordar que el receptor de estas células se encuentra en los neumocitos. Entonces, si se está activando, si se está estimulando, entonces vamos a tener alta expresión de neumocitos y células endoteliales, y esto nos va a causar algo que se llama tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas es ese incremento tan descontrolado y tan masivo de interleucinas y de citocinas, que su función es protegernos, pero como está sobreexpresado, entonces se vuelve algo patógeno hacia nosotros mismos, ¿ok? Y aparte se ha visto que hay autoanticuerpos contra células endoteliales. Estos autoanticuerpos van dirigidos sobre todo a una fracción a una enzima llamada ADAMS13. El ADAMS13 es una proteasa que corta al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una molécula que se va a secretar en las células subendoteliales en unos cuerpos que se llaman cuerpos de Weber-Palade. Los cuerpos de Weber-Palade, al estarse estimulando directamente por el daño endotelial, van a secretar exceso de factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand lo corta creo que por aquí lo tengo. Estas azules son las células epiteliales tipo 1. Por aquí no tengo al factor de von Willebrand, pero bueno, el factor de von Willebrand es el encargado de la adhesión plaquetaria. Y quien corta el factor de von Willebrand es el ADAMS13. El ADAMS13, al no existir porque tenemos un autoanticuerpo dirigido hacia él, pues va a hacer que el factor de von Willebrand active más la coagulación, y eso nos explica la trombosis que existe en el neumocito. Entonces, aquí tenemos un alveolo. Estas son las células epiteliales alveolares de tipo 1 y estas son las células alveolares tipo 2. Este que tenemos aquí en amarillo como estrellita es el SARS-CoV-2. Este se va a pegar a las células epiteliales tipo 2, que son a las que tienen el receptor de angiotensina tipo 2, y va a empezar a atraer todas estas citocinas, ¿no? Se pegan aquí. Estos son los macrófagos que tratan de parar la infección por medio de las trampas de neutrófilos, y por acá tenemos a los monocitos. Acá, monocitos. Entonces los monocitos empiezan a activar la coagulación. ¿Cómo lo hacen? Pues activando al endotelio, al factor tisular y al factor 7. Entonces vamos a tener muerte celular y daño orgánico gracias a las células infectadas por COVID-19. ¿Cuáles son las células blanco? Como ya vimos acá, son las células del epitelio pulmonar, los linfocitos y las células endoteliales. Al dañarse estas tres células, lo que vamos a tener es un daño alveolar severo y edema intersticial. Si tenemos edema intersticial, tenemos incremento en la impermeabilidad vascular, y entonces ese incremento de la permeabilidad va a hacer que haya gran infiltración de neutrófilos, generando también fibrosis, generando el síndrome de distrés de respuesta aguda, un estado de choque y la coagulopatía. Entonces tenemos infiltración alveolar por neutrófilos, por eso que hay, por el edema intersticial. Tenemos las trampas extracelulares de neutrófilos, que son los NETs. Los NETs son como mallas de DNA que sueltan los neutrófilos para atrapar al agente dañino. Pero esto los neutrófilos terminan muriéndose. Se le llama como suicidio de los neutrófilos, porque en su intento de tratar de inactivar a ese patógeno, entonces se mueren. Las trampas extracelulares de neutrófilos, su objetivo es antimicrobiano, inmoviliza a los microbios, pero terminan con su apoptosis. Y bueno, todo esto ocasiona una formación de microtrombos. Más que apoptosis sería como necrosis, porque esa necrosis nos da inflamación. A diferencia de la apoptosis, la necrosis se caracteriza por un estado inflamatorio. Entonces, toda esa inflamación que tenemos
resultado de las trampas de neutrófilos va a hacer que se formen microtrombos. Y bueno, ¿qué vamos a tener? Estenosis vascular, también porque hay vasoconstricción, porque hay nets entre los vasos y todo esto hace que se causen más trombos. Entonces, yo estoy hablando de puros trombos, pero también les dije de la fibrinolisis. La fibrinolisis se consume porque es tanta la formación de trombos que nuestro sistema fibrinolítico no lo logra persuadir por completo. Entonces, por eso les comento que la fase final del COVID-19 es la hemorragia y es cuando probablemente el paciente ya vaya a fallecer. Estos son los NETs, todo esto. Son las trampas de neutrófilos. Es una malla de ADN cubierto con enzimas como la mieloperoxidasa. Recordemos que el neutrófilo es un granulocito cuyos gránulos contienen en su interior interleucinas, citocinas, factores de necrosis tumoral, mieloperoxidasas y todo eso a la hora de sacar todas estas fibras de DNA también libera mieloperoxidasas y otro tipo de enzimas cuya finalidad es matar a la... Entonces, como el neutrófilo sufre apoptosis, pues va a haber patógenos o resto de células muertas, lo cual va a llamar más a la inflamación. Si una célula está muerta, pues se activa la inflamación para poder, por todas esas citocinas que se están creando, ¿no? Entonces, aquí tengo el resumen de todo lo que les dije. Esta es la parte de el COVID-2, el COVID-19 nos va a causar 3 patologías. Pueden existir de manera primaria o de manera secundaria. Entonces, el SARS-CoV-2 lo que nos hace, por un lado, es la coagulación intravascular diseminada, que es todo esto. Por otro lado, hace un síndrome urémico hemolítico, que es todo esto. Y por otro lado, nos da una púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, son 3 patologías causadas por la activación de monocitos y macrófagos. ¿Cómo se van a activar los monocitos y macrófagos? Por medio de estas 2 moléculas, los PAMs, que es la vía molecular asociada a patógenos, y los DAMs, que es la vía molecular asociada a daño. Tenemos hiperexpresión de monocitos, entonces los monocitos van a secretar factor tisular que va a activar al factor 7. El factor 7 se encarga de activar al factor 10 para generar trombina, y la trombina causa que el fibrinógeno se active a fibrina. Tenemos aquí la fibrina, que es un trombo, la esencia del trombo es la fibrina, y entonces tenemos a la plasmina. La plasmina es la responsable de la fibrinolisis. Entonces tenemos hiperactivación de plasmina que nos va a dar degradación de los productos del fibrinógeno. ¿Ok? Cuando tenemos esta degradación de productos del fibrinógeno, se van a atraer los macrófagos y los macrófagos empiezan a saltar su red de DNA que se llama NETs para atrapar al SARS-CoV-2, que son estas como estrellitas que se ven aquí, pero pues también atrapa al trombo. Todo esto se le llama coagulación intravascular diseminada. Empezamos a tener exceso de trombosis que al final va a desencadenar un sangrado por consumo de factores de coagulación. Por otro lado, tenemos al síndrome hemolítico urémico. Este se caracteriza por alteraciones a nivel del complemento. Entonces, aquí tenemos a nuestra proteína de daño a la membrana, que es la que nos va a dar la muerte celular mediada por complemento. Y bueno, la fracción C5A del complemento se va a ver dañada aquí y por lo tanto vamos a tener exceso de proteínas de daño a la membrana. Eso nos da daño en células endoteliales, lo cual nos activa la coagulación. Y la última parte que va a presentar un paciente es la púrpura trombótica trombocitopénica. Esta se caracteriza por tener deficiencia de ADAMTS13. Como les comenté, el SARS-CoV-2 crea autoanticuerpos contra el ADAMTS13. Aquí tenemos al factor de von Willebrand que se secreta en los cuerpos de Weber-Palade de las células subendoteliales y entonces el ADAMTS13 lo que hace es cortar este factor de von Willebrand para no tener un trombo descontrolado. Pero si nosotros tenemos
Si nosotros tenemos depresión de Adams 13, entonces el factor de von Willebrand empieza a formarse de manera descontrolada y tenemos incremento de la agregación plaquetaria. Por lo tanto, tenemos más trombosis. Todo esto es lo que pasa en la infección por SARS-CoV-2 y es por ello que los pacientes mueren de trombosis, sobre todo tromboembolia pulmonar y trombos intracavitarios.